Listo, esto yo el... Buenas noches, hermanas. Esta tarde me toca a mí, pues, compartir el mensaje. Es mi primera vez aquí enfrente de todos ustedes dando un mensaje y pues vamos a orar por esto. Señor, te doy gracias por este tiempo que nos permites estar aquí juntos. Permite que yo sea simplemente una herramienta de lo que tienes aquí para cada uno de nosotros, Señor, y que podamos guardarlo también en nuestros corazones. Sé tú con cada uno de nosotros y que podamos ver todo esto, Señor. Gracias por este tiempo. Bendícelo en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. El mensaje de esta noche se llama Guiados por el Espíritu. Es un pequeño estudio de Romanos 8, versículos 1 al 9. Es el primer mensaje de una serie de 7 mensajes que pues vamos a estar dando por aquí. Para ponerlos en contexto, ¿qué es lo que estaba pasando en este libro de Romanos 8? Ok, bueno, Pablo ya escribió esta carta hacia los romanos, pero él veía que en esta iglesia ya había judíos y había gentiles, era una mezcla, era una iglesia sana, tenían una doctrina sana también. Pero, ¿qué fue lo que pasó aquí? ¿Qué fue lo que alarmó un poco a Pablo? Bueno, lo que alarmó a Pablo fue que vio que los judíos estaban haciendo de menos a los gentiles. Vio esta cierta división en estas dos partes porque los judíos ya se sentían más importantes porque decían, no es que nosotros somos el pueblo de Dios, nosotros valemos más que ustedes los gentiles. Pero Pablo les dice, hey, espérense ahí un momento. La justicia de Cristo, él les dice, la justicia de Cristo es para todos por igual, ya seas judío o seas gentil. Les exhorta aquí a dejar a un lado esas cosas de la ley que era por las que se trataban de justificar los judíos y pues eran cosas de la ley meramente de la carne, ya sabemos. Y él les empieza a decir, ustedes no hicieron nada por ser salvos, ustedes no hicieron nada por ganarse la salvación. Y aquí quiero que nosotros veamos en este mensaje cómo es que Dios quiere que como iglesia empecemos a vivir realmente guiados por Él. Cómo es una iglesia realmente sana, sin esas cosas o divisiones que en algún tiempo, como en Roma, estaban pasando. Esto me lleva a mi primer punto, que es, bueno, los tres puntos que vamos a ver son libres de pecado, limpios de la ley y listos para servir. Esos son los tres puntos que vamos a estar viendo esta noche. Mi primer punto es libres de pecado. ¿Cómo nosotros, para ser la iglesia que Dios quiere y que seamos guiados por Él, primeramente somos libres de pecado? ¿Qué fue lo que pasó aquí? El versículo 8:1a dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Dios ya te ha librado del pecado. Cristo Jesús vino a morir por ti y ya estás sin ninguna condenación. Aquí Pablo les estaba recordando a los judíos en aquel tiempo, ustedes, ¿por qué están empezando a condenar a los gentiles si ellos también recibieron al Señor Jesucristo en su corazón? Tú empiezas a condenarlos a ellos por la ley porque no hacen lo mismo que tú, pero ya no hay ninguna condenación si ellos si han recibido a Cristo como su Salvador personal. Hoy te digo a ti, ¿has recibido a Cristo como tu Salvador personal? Entonces estás libre de condena. Él ya te ha limpiado a ti, ya eres libre para seguirlo y nadie puede condenarte y nosotros no somos nadie para condenar a los demás si es que estamos en Cristo Jesús. Juan 15:3 dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, hablando aquí de la palabra del Señor. Y Juan 3:18 dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Hoy te pregunto, ¿tú has creído en Dios, en Jesucristo como tu Salvador personal? No eres condenado entonces, no eres condenado jamás. Dios ya murió por ti. Él está diciendo aquí, yo ya te he limpiado. Tú ya no tienes condenación, ya no tienes que pagar por los pecados que alguna vez cometiste. Él está ahí, Él murió por ti. Pero también, hablando en el contexto de que les decía que los judíos condenaban a los gentiles simplemente por ser gentiles y no ser del pueblo de Dios, pues nosotros tampoco somos nadie para estar ahí atosigando a nuestros hermanos y condenarlos por algunas acciones que ellos tengan. Ellos ya han estado limpios. Si tú has fallado, ve con el Señor Jesucristo
y confiesa tu pecado, Él te va a perdonar, Él está ahí, pero ya nadie más puede condenarte por eso. Empieza a ser guiado del Espíritu sabiendo esto y también empieza a seguir al Espíritu. Romanos 8, al Espíritu Santo. Romanos 8, 1b al 2 dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No hay ninguna condenación, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Dios ya te ha librado de ese pecado y de la muerte. Nadie más puede condenarte por eso. Por los pecados pasados que fueron, por los pecados presentes, ve con Él, confiésalo, ni por los pecados futuros. Mantente con Él siempre. Si vas y si estás conforme al Espíritu, si estás conforme, si estás pegado con Él. Cuando habla aquí de condenación, se refiere a algo que necesita un castigo. Pero aquí te está diciendo, ningún castigo que hiciste en el pasado, que estés haciendo en el presente o en el futuro, ya puede contarse en tu contra, ninguno de ellos, porque el castigo ya fue pagado por Cristo. Tú ya estás libre de pecado aquí. Tienes que saber eso. Tienes que tener eso en tu mente para empezar a moverte para ser la iglesia que Dios quiere que seamos. Gálatas 5:17 dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quieres. Nosotros, como hijos de Dios, hemos recibido al Espíritu Santo que está en nuestro corazón, que está en nuestro ser, pero los deseos de la carne en la que aún vivimos se oponen a esto. Nosotros debemos empezar a seguir al Espíritu y a contraponernos a las cosas que antes estábamos acostumbrados. ¿Por qué? Por Romanos 6:18 nos dice, habiendo sido libertados del pecado. Ya fuiste libertado del pecado. Basta el tiempo pasado para hacer lo que quisiste hacer. Habiendo sido libertados del pecado, os habéis hecho siervos de la justicia. Deja eso que hacías antes. Tú ya has sido limpio por Jesús, ya te ha librado del pecado, ya no estás condenado. Empieza a seguir el Espíritu, siendo un verdadero siervo de la justicia, un verdadero siervo de Dios. ¿Sigues viviendo con esas cosas que estabas acostumbrado a hacer? ¿Te sigues deteniendo por cosas del pasado que decías, no, es que no creo que me perdone esto? Dios ya te lo ha perdonado. Que nada te detenga para entregarte más para Él, para su iglesia. Que nada te detenga o que nadie más te juzgue para hacer más para Dios. Tú ya eres libre de todo eso. Dios te ha librado con eso, con su sangre. Empieza a ser la iglesia que Dios quiere que seamos, sabiendo que eres libre del pecado. Jesús nos ha librado de la condenación y ahora estamos en comunión con Él. Así como lo vemos a la elección 1 y 2 también, es nuestro Padre. Él está ahí para con nosotros. Nosotros debemos estar en comunión con Él. ¿Estás en comunión con Él? ¿Hoy has leído tu Biblia? ¿Hoy has orado? Esto me lleva a mi segundo punto también. Ya que sabemos que somos libres del pecado, ahora también sabemos que somos limpios de la ley, poniendo al Hijo en nuestro lugar. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Bueno, Romanos 8:3 nos dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Te acabo de decir, nosotros ya fuimos libres del pecado, pero ¿cómo es que fuimos libres de ese pecado? Bueno, aquí enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Dios murió por ti y por mí. Tú no tuviste que hacer nada para ganarte esa salvación. Aquí está muy claro. Entonces, ¿quiénes somos para ponerle trabas a los demás que se quieren acercar a Dios? ¿Por qué? Porque muchas veces también malamente ponemos esas trabas de, no, es que cuando vas a evangelizar a alguien, casi que lo estás buscando por pura apariencia nada más. O sea, nosotros no hicimos nada para merecerlo, porque seríamos alguien para estar escogiendo quién sí y quién no merece recibir el plan de salvación. Todos estamos
estuvimos en el mismo lugar. Y Dios murió por nosotros, nosotros no hicimos nada. En el contexto de Romanos 8, los judíos seguían pensando que porque ellos seguían la ley eran mejor que los gentiles. Y aquí es la razón por la que Pablo les dice eso. Jesús murió por nosotros, tú no hiciste nada. Él se hizo pecado, él condenado al pecado de la carne y murió por ti y por mí. Tú no hiciste nada. Nosotros no hicimos nada. Debemos recordar eso siempre. Dios murió por nosotros. Nosotros no somos nadie para poner trabas o empezar a decirle, no, es que tú, yo creo que tú no puedes. No, es que eh, necesitas aprender todavía más. Debemos de ser muy cuidadosos en eso. Esto, mi siguiente, esperen. Números 28-22 dice, y un macho cabrío como ofrenda por el pecado para hacer expiación por vosotros. Esto hablando de Jesús. Hacer expiación por vosotros. Fue ofrenda por el pecado. Él murió por ti y por mí. Nosotros no hicimos nada. No es por obras. No es por las ofrendas que pudieras dar en la iglesia. No es por el trabajo que pudieras dar, que pudieras hacer con la iglesia. No es por todos los ministerios que tengas. No, no, que no se nos suba eso. Que no sea causa de división como lo fue en ese tiempo en la iglesia de Roma. Filipenses 2:7 dice, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Aquí hablando igual del sacrificio de la muerte del Señor Jesucristo por nosotros. Que esto quede muy claro. Tú nunca hiciste nada por tu salvación, nunca hubieras podido alcanzarla y Dios tuvo que morir por ti. Jesús tuvo que morir por ti en esa cruz. Isaías 53:4-6, eso me encanta porque es como un pasaje muy claro de verdad el sacrificio que Él hizo por nosotros. Versículo 4 dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Él murió por nosotros. Aún, como dice el versículo 6, que nos descarriamos, Él cargó con el pecado de todos nosotros. Debemos de tener eso en mente siempre. Eso en mente siempre para servir de verdad de una manera humilde, sabiendo que fuimos salvos por gracia, que Él murió por nosotros. Dice, el castigo de nuestra paz, esa paz que nos ha dado que no tiene entendimiento, pues fue sobre Él. Por su llaga fuimos nosotros curados. Eso es lo que quería que vieran también los judíos en ese tiempo. Ustedes no hicieron nada. Ustedes de que se jactan de que doy tanto a la iglesia, hago tanto por la iglesia y no sé qué, yo soy el mero mero aquí. Eso no vale. Lo que valió fue la muerte de Cristo por ti. Es eso. Y me lleva a mi punto también, mi punto B, de limpios de la ley, ahora también limpios de la ley para hacer justicia. Romanos 8:4 dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Otra vez un pasaje que nos dice, oye, tú que tratas de legalizar o poner trabas o poner, no sé, cosas que no van con la iglesia, la justicia de la ley, para que se cumpliese en nosotros, Dios murió por ti, o sea, para que se cumpliese en nosotros que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, eh, tú no tuviste que hacer nada, te vuelvo a repetir. Aquí este versículo dice, es para hacer justicia. Tú eres justo gracias a que Cristo murió por ti, no eres justo gracias a todo lo que haces. ¿Me explico en esa parte? Es lo que quiero mostrar en esa parte, es lo que Pablo quería decirle a los judíos en ese tiempo y es lo que quiero que vean ahora. Nosotros somos justos por la muerte de Cristo, solamente por eso, no por otra cosa. Primera de Pedro 2:24 nos dice, y él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz,
a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuisteis sanados. Otra vez, 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, hablando de Cristo Jesús, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Eres justo porque Cristo murió por ti, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia. Todos tenemos algo aquí con lo que batallamos, eso también lo explicaba en ministerios juveniles. Todos tenemos sin excepción algo con lo que batallamos. Y el que diga que no es mentira y batalla con la mentira, también les dije eso. Pero ese pecado con el que batallas o luchas diariamente, tienes que dejarlo morir. Pero apóyate en Dios, apóyate en la fe que tienes en Él. Apóyate sabiendo que Él te va a ayudar con eso. Y empieza a vivir ahora la justicia. Empieza a vivir ahora realmente viviendo para Cristo, viviendo para la gente que necesita conocer de Él. Necesitas necesitas saber que ya eres limpio del pecado, necesitas saber que ya eres limpio de la ley, pero ¿para qué hizo Dios todo esto? ¿Por qué fue el motivo que murió por nosotros? ¿Por qué fue el motivo que nos limpió, nos libró de la muerte, del pecado y nos hizo justos gracias a Él? Bueno, el motivo es, bueno, Dios dio a su Hijo para cumplir la ley que era imposible para nosotros. Nosotros no íbamos a poder cumplirla por más cosas que hiciéramos. Eso ya lo hemos visto también muchas veces. Nada de lo que hagas en esta tierra se va a comparar al sacrificio que Jesús hizo por ti en la cruz. No importa cuántos años tengas de ministerio, no importa cuántos años tengas dando dinero a los pobres, no importa cuántos, no sé, cuántas cosas hagas por los demás sin desinterés, nada se va a comparar a la muerte de Cristo en la cruz por ti. Por eso es que Dios dio a su Hijo para cumplir la ley que era imposible para nosotros. Y por último, todo esto, la causa, el meollo del asunto de todo esto es para que estuviéramos listos para servir. Sabiendo todo esto, debemos estar listos para servir. El punto A es ocupándonos en las cosas de Dios. ¿Cómo voy a empezar a servir? Ocupándome en las cosas de Dios. Romanos 8:5-6 nos dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Cuántas veces nos vemos también nosotros, por así decirlo, abrumados por las cosas del día a día? Lo veíamos hoy también en el mensaje de la mañana, que el trabajo, que no me alcanza para esto, que no me alcanza para lo otro, o incluso algunos, no, es que tengo estos planes a futuro, es que quisiera hacer esto, es que quisiera empezar, no sé, una maestría o una nueva carrera para los jóvenes, pero esos meramente son cosas, pues, de la carne. ¿De verdad tú tienes a Dios en tu mente en cada uno de tus planes? ¿De verdad estás pensando, no, es que pues quisiera ganar más dinero para apoyar, no sé, a un misionero, o nada más son para tus gustos, o quisiera, no sé, tener un plan para irme, no sé, a algún país europeo y nada más vivir allá contento, o de verdad empiezas a pensar y decir, sabes que yo sí quisiera ir a un país europeo, pero empezar a trabajar en la obra misionera ahí. O no nos vamos tan lejos. En el día a día ¿estás realmente pensando en las cosas de Dios? En tu andar con los demás, estás pensando, no, es que qué tal si hago esto, con esto puedo ganar o puedo recibir un beneficio, pero son realmente cosas que son para ti, que son para tu beneficio, que son para satisfacer tus necesidades, o realmente estás pensando, no, es que si hago esta acción puedo dar mal testimonio. Si hago esta acción puedo tal vez ayudar a que esta persona se acerque a la iglesia. Si le mando un mensajito, si le hablo de buena manera. Debemos de empezar a ocuparnos en las cosas de Dios. Y también otras cosas que tenemos en la iglesia. Aquí te puedo decir, ¿cómo me puedo ocupar de esas cosas? Bueno, el primero es tu relación personal con Él. Eso es lo primerito. Lo que les digo, y yo creo que he cansado mucho a los jóvenes universitarios de tu lectura todos los días. De verdad, necesitas leer todos los días.
¿Cómo quieres realmente escuchar a Dios si no lees su palabra, que es la forma en que Él nos habla, tu oración diaria con Él? ¿Cómo es que quieres de verdad empezar a tener una buena relación con Él si no estás allí orando, diciéndole cómo te sientes, qué es lo que piensas, y qué más hay, qué otras cosas puedes hacer para ocuparte realmente en las cosas de Dios? Bueno, tenemos un montón de cosas que hacer en la iglesia. Ahí te pueden decir, Sergio Lupita, los cursos que hay, Hijos del Trueno, Discipulado 1, Discipulado 2, eh, tantas cosas que hay ahí. Porque esto es lo importante, esto es para lo que de verdad nos trajo Dios aquí, para que empezáramos a ocuparnos de las cosas que Él nos dejó para nosotros. Marcos 8:33 dice, mas él volviéndose y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro y le dijo, quítate de delante de mí, Satanás, porque no tienes en mente las cosas de Dios, sino las de los hombres. ¿Qué es lo que estaba pasando aquí? Jesús ya les estaba diciendo a sus discípulos, pues ya llegó mi tiempo, ya llegó mi hora, tengo que morir, tengo que ir a la cruz, y Pedro lo, lo quita, o sea, va con Jesús y le dice, no, mira, te podemos, no hagas eso, no tienes que hacerlo, pero aquí Dios le dice, quítate de delante de mí, Satanás, porque no tienes en mente las cosas de Dios, sino las de los hombres. Pedro trataba de persuadirlo de que no lo hiciera. Tal vez, pues no con mala intención, amaba a Jesús, pues realmente lo quería, pero por un momento perdió realmente las cosas de Dios o el objetivo en vista. Y muchas veces nos pasa, ya sea por rutina, ya sea por pruebas que estemos pasando, ya sea pues, no sé, cualquier cosa que te quite o que te nuble el objetivo por lo que estamos aquí, por las cosas de Dios, por empezar a realmente a entregarte a Él, a hacer cosas más para Él en la iglesia, o, no, o simplemente pues empezar a tener una mejor relación con Él. Empieza con eso, empieza teniendo esa buena relación con Él día a día. Romanos 8:13 nos dice, porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir, pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, espera, ¿qué se me quita? Viviréis. Eso es lo que nos dice aquí. Debemos de empezar a tener esto en mente también. Yo sé que muchas veces el mundo nos puede ofrecer muchas cosas, pero de verdad aquí dice, el ocuparte, el hacer las cosas de la carne, pues simplemente son muerte, no son nada. Necesitamos empezar a ver con los ojos que Dios quiere que veamos al mundo, las cosas que tenemos que hacer por Él. Y también, esto me lleva a mi otro punto. Espera. Ah, Dios. Dios. Por último, obedeciendo al Señor, un pequeño problema técnico. Romanos 8, 7, 9. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, mas vosotros, hablando de los que han recibido a Dios, a Jesucristo como su Salvador personal, mas nosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Esto me abre puerta. Te hago una pregunta. ¿Tú has recibido a Dios como tu Salvador personal, al Señor Jesucristo? Si no lo has hecho, aquí te podemos ayudar, te podemos decir cómo, te podemos explicar esa parte de presentarte el plan de salvación. Necesitas hacer eso. Nosotros como hijos de Dios vivimos según el Espíritu de Dios que mora en vosotros. Esto es muy importante. Otra, otra parte que hemos visto también en las lecciones de Discipulado 1. Somos la morada del Espíritu Santo. Debemos de empezar a vivir obedeciéndole a Él también. Sabiendo que vive en nosotros, pues tenemos que dejar, como les digo, esas cosas atrás que nos ponían trabas para entregarnos más para Él, esas cosas atrás que realmente pues nos ponían esa barrera de empezar a tener una mejor relación con Él. Esas cosas que tú pensabas que decías, no, es que nadie me puede perdonar esto,
es que esto que hice es tan mal. Dios ya pagó por cada uno de tus pecados. Dios ya te limpió de esa ley. Si hay alguien, no, es que te tienes que vestir así de esta forma para entrar a la iglesia o tienes no sé, que quiera legalizar las cosas aquí en la iglesia, Dios también ya te ha limpiado de eso, ya te ha quitado de la ley. Entonces, sabiendo eso, debemos empezar a servirle a Él, realmente entregarnos, dar un pasito más a lo que estamos haciendo. Si tú eres ya alguien que lleva tiempo en el ministerio y dices, no, es que es con, pues, ¿qué me dices a mí si yo hago esto y hago lo otro y hago lo otro y hago lo otro? Sí, pero una vez escuché por ahí en Discipulado 3 que decía que no importa todo el trabajo que hicieras para la iglesia, si realmente tu relación con Dios no está bien, que eso es lo más importante. No importa todo lo que dieras, todo lo que hicieras, todo lo que aportaras, si realmente tu relación con Dios no está bien. A ti para que ya llevas tiempo en el ministerio, a ti para que apenas estás empezando, te digo, empieza a tener una buena relación con Él. Empieza a leer poco a poco. Si no sabes, aquí estamos para decirte. Sergio tiene un chorro de planes de lectura y él te puede ayudar en eso. En oración también. Oración es simplemente hablar con Dios. Tienes entrada directa con Él. Pero igual si tienes dudas, estamos aquí para ayudarte, para explicarte en eso. Pero es tiempo de que dejes esas excusas atrás que tenías para empezar a servir al Señor. Saber que tú estás listo para lo que Él quiera de tu vida también. Santiago 4:4 nos dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Cuántas veces he visto como esta parte en los jóvenes que incluso llegan y me preguntan, no, es que pues voy como a este lugar y ¿cómo ves? ¿Qué piensas de eso? Y yo es, oye, mira, pues ya hemos visto esto, tenemos que borrar el testimonio, tenemos que cuidarnos también, pero es un problema de verdad de las cosas que muchas veces el mundo puede llegar a ofrecerte. Pero aquí dice, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y nadie quiere ser enemigo de Dios. Nadie, se lo aseguro aquí. Primera de Tesalonicenses 4:1. Por lo demás, hermanos, os rogamos pues y os exhortamos en el Señor Jesús que como habéis recibido de nosotros instrucciones acerca de la manera en que debéis de andar y agradar a Dios, como de hecho ya andáis, así abundéis en ello más y más. Eso es lo que les vengo a decir esta noche. Es lo que les dije también. Si ya tienes tiempo en el ministerio, no es que me lo haya sacado de la manga, pues así abunda en ello más y más. Yo sé que cada uno de nosotros podemos hacer más para Dios, hacer mejor las cosas para Dios, porque Él se merece lo mejor. Mm, Me encanta que, bueno, llevo un poquito de tiempo en producción y cuando la primera vez que me dijeron era, no, es cuando, pues, ¿cómo ves? Vas a producción porque estás tú. Y yo, pues, la verdad no sé muchas cosas, la verdad, no sé en el que el switcher, que el OBS y cosas así, pero va, yo puedo hacer esto. Yo puedo hacer esto porque tengo la confianza de que Dios está conmigo y me va a ayudar. Y pues, si quitamos un poquito el día de hoy, habíamos tenido una buena racha, pues, de ahí más o menos nos iba, pero era Dios conmigo, era Dios y yo tenía esa confianza de que, bueno, no sé, pero ahí voy a dar un poquito más, a dar un poquito más de ese esfuerzo que se necesita para la iglesia, pero ahí está Dios recompensando y la recompensa también es la gente que mediante producción y las transmisiones que hacemos, escuchan de Dios. Yo sé que cada uno de nosotros podemos dar más para Dios. Si Él ha dado su vida por nosotros, ¿qué no puedes dar tú? Marcos 14:38. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Esto te lo digo porque te decía, las cosas de la carne se oponen al espíritu. La única forma de que de verdad debemos empezarle a dar
este poder, este lugar al Espíritu que nosotros queremos que nos guíe, es velad y orad, aquí dice, para que no entremos en tentación. Porque dice, el Espíritu la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Empieza a entregar tus problemas, empieza a entregar tus dudas, empieza a entregar eso que te detiene para hacer más para Dios a Él, porque Él está para ti. Él te va a ayudar en cada una de esas cosas. Ya murió por ti, no te va a dejar solo ahora. Como ya hemos visto en este tiempo de pandemia, muchos con miedos, muchos con dudas, pero Dios siempre ha estado con nosotros. Podemos hacer más para Él todavía. Debemos ser el reflejo del Espíritu de Dios que mora en nosotros. Mírate un espejo. Puedes decir, yo de verdad soy el reflejo del Espíritu Santo de Dios que mora en mí. ¿Tú puedes decir eso en verdad? O yo puedo hacer más, yo puedo ser mejor, yo puedo ser mejor cada día, puedo dar más. Debemos ser ese reflejo del Espíritu de Dios que mora en nosotros, por todo lo que Él ha hecho, por todo lo que Él ha hecho. Como conclusión, bueno, tienes que dejar a un lado esas cosas que te estorban o que te llegaron a estorbar algún día para seguir realmente el Espíritu Santo que ya mora en ti, que Él empiece de verdad a guiar tu vida. Recuerda que somos lo que somos gracias a Dios y no a lo que has logrado, no a la posición en la que estás. Jesús te salvó y también te salvó no para que vuelvas a ser esclavo de las cosas que hacías antes, de los pecados que cometías antes. Él ya cumplió con esa ley, Él ya cumplió, ya te salvó del pecado, ya te salvó de esa segunda muerte. Y así que tampoco tú impongas como esas cosas o leyes a la gente que está alrededor de ti. Hay que tener cuidado en esa pequeña línea que existe entre pues legalismo y realmente una iglesia sana, que era lo que estaba pasando en Roma. Y aquí cuando dice andar en el espíritu, es un ejemplo que también me sorprendió mucho, es andar en fila, andar en una hilera. Y el primero que anduvo en esa fila fue Jesús. Nosotros debemos de seguir los pasos que Él ha marcado ya en el suelo. Y sus pasos marcados están en la palabra de Dios. Debemos de andar en el Espíritu siguiendo las pisadas que Dios ya dejó, que Jesús ya dejó por nosotros. ¿Estás siguiendo realmente el camino que Cristo nos dejó? Bien, gracias, Ascona. Déjame aquí.